señores, bienvenidos al canal Al 24 News. Vamos con los principales titulares de nuestra edición. Mártires y heridos en distintas zonas de la Franja de Gaza, mientras en violación del alto el fuego persistiendo en el crimen de hambre. Desde Jeddah, Arabia Saudita, Argelia aboga por una postura islámica unificada que rechace los llamados a deportar al pueblo palestino. La OCI subraya la necesidad de apoyar los esfuerzos de Argelia a favor de la causa palestina. Francia anuncia la retirada de sus primeras bases militares de Senegal. París pierde la brújula económica en el Sahel ante las presiones internas. Hola de nuevo, iniciamos nuestro telediario de esta noche con la situación en los territorios palestinos ocupados. Varios palestinos cayeron hoy en mártires en distintas zonas del enclave durante intensos bombardeos sionistas, señaladamente en Rafah, sur de la Franja de Gaza, en las últimas 48 horas. En su informe diario, el Ministerio de Sanidad palestino confirmó que el balance de la agresión sionista ascendió a 48.453 mártires y 111.860 heridos desde el 7 de octubre de 2023, mientras que numerosas víctimas siguen bajo los escombros. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reveló el martirio de 58 palestinos, entre ellos 10 niños, en la Franja de Gaza, desde la entrada en vigor del alto el fuego. En un comunicado hecho público el sábado en su sitio web oficial, la Oficina de la ONU subrayó que atacar a civiles palestinos mediante bombardeos o utilizando el arma del hambre y la denegación de ayuda humanitaria es un crimen de guerra que exige responsabilidades. El ataque contra civiles palestinos es un crimen de guerra punible por el derecho internacional y una clara violación de todos los convenios internacionales de derechos humanos. El uso del hambre y la inanición como arma de guerra y la denegación de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza por sexto día consecutivo constituyen un castigo colectivo inaceptable y solo pueden considerarse otro crimen de guerra según el derecho internacional y sus autores deben rendir cuentas. En la Franja de Gaza, devastada por la guerra, donde las casas yacen en ruinas y escasean los productos de primera necesidad, las familias desplazadas observan el mes sagrado de Ramadán entre escenas de devastación. Veamos este comentario de Kerim Osferi. 15 meses de incesantes bombardeos israelíes han reducido a escombros gran parte del enclave palestino, del que solo quedan en pie unos pocos edificios. Para muchos, el mes sagrado, tradicionalmente un tiempo de ayuno, oración, reflexión, comunidad y banquetes nocturnos, se ha convertido en un testamento de su resistencia. En un barrio devastado, donde hay tiendas de campaña esparizadas entre los escombros, se vio mujeres desplazadas preparando comidas en una hoguera entre los escombros de las casas destrozadas. La gente aquí busca entre los escombros trozos de madera para encender fuego y cocinar su comida. Buscan camas y mesas rotas. Abdulnaber Salibi, un anciano que vive en la ciudad de Gaza, al norte de la Franja, declaró el jueves que Gaza se está quedando sin productos de primera necesidad, 5 días después de que Israel bloqueara la entrada en Gaza de todos los bienes y la ayuda humanitaria, mientras el acuerdo de alto el fuego se encuentra en el limbo. Gaza ha quedado completamente destruida, solo quedan piedras y escombros. Ahora necesitamos urgentemente alimentos y agua, pero el cierre de los pasos fronterizos ha afectado gravemente a nuestras vidas, las de los niños, las mujeres y los ancianos. No tenemos acceso a comida ni agua, que son lo necesario para nuestra vida diaria. Pero ahora, ¿dónde podemos conseguirlos? Tras la entrada en vigor de la primera fase del acuerdo de alto el fuego el 19 de enero, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales proporcionaron ayuda material a más del 90% de la población de Gaza en poco más de un mes, mejorando de forma efectiva la seguridad alimentaria en el enclave. Sin embargo, el cierre de los pasos fronterizos por parte de Israel ha provocado un brusco empeoramiento. El Programa Mundial de Alimentos declaró que las panaderías y comedores de Gaza podrían verse obligados a cerrar en menos de 2 semanas si no llega más ayuda a la franja.
Los nutrientes esenciales para los niños, como la leche y la leche en polvo, se están acabando. No sé dónde encontrar más. Nos enfrentamos a dos crisis. Además del asedio, la guerra y la destrucción, también faltan alimentos y agua potable. Ahora los pasos fronterizos vuelven a estar cerrados. No sé qué más podemos hacer. Mientras continúa el Ramadán, las familias palestinas se aferran a la fe y la resistencia, encontrando alivio en sus tradiciones a pesar de las dificultades. Sin cocinas ni comedores adecuados, se reúnen en los restos de sus casas, preparando una comida para romper el ayuno, llamada el iftar, con cualquier alimento que puedan encontrar. Este 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, en Gaza se celebra mientras las mujeres palestinas viven los días más oscuros de la historia. La Autoridad Palestina de Asuntos de Presos y Liberados informó de que 21 presas permanecen en cárceles de la ocupación sionista. En un comunicado difundido ese sábado, la comisión añadió que las prisioneras son sometidas a crímenes sistemáticos por parte de las fuerzas de ocupación. Y en Cisjordania ahora la ocupación sionista intensificó su agresión contra la ciudad de Tulkarem y su campamento por 41º día consecutivo. La agencia palestina de noticias WAFA informó de que la ocupación prosigue la campaña de demolición que afectó a 28 casas en una semana en el campamento de Nur Shems, asediado durante 28 días consecutivos en conjunción con el asedio militar al campamento de Tulkarem, que provocó una oleada de desplazamientos forzosos de más de 9.000 palestinos del campamento de 12.000 del campamento de Tulkarem, mejor dicho. Y seguimos con la actualidad. El secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores encargado de la comunidad nacional en el extranjero, Sofian Shaib, abogó por una postura islámica unificada que rechace los llamados a deportar al pueblo palestino, así como por una movilización del apoyo internacional necesario para mantenerlo en su tierra. Durante su participación este viernes en Jeddah, Arabia Saudita, en los trabajos de la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica, ello para abordar la agresión sionista contra el pueblo palestino y los planes de anexión y deportación. En esta ocasión, Shaib reiteró el compromiso de Argelia por hacer todo lo posible para defender la causa palestina. Y siempre en lo que se refiere a la Organización de Cooperación Islámica, la OCI subrayó la necesidad de apoyar los esfuerzos de Argelia en favor de la causa palestina. En el comunicado final de su 20ª sesión a nivel de los ministros de Asuntos Exteriores, la OCI hizo un llamamiento a los Estados miembros para que apoyaran los esfuerzos diplomáticos de Argelia en el Consejo de Seguridad de la ONU en favor de esta y otras cuestiones del mundo islámico. El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica ha celebrado en su 20ª sesión extraordinaria para debatir la agresión israelí en curso contra el pueblo palestino y los intentos de desplazarlo de su tierra, apoya los esfuerzos tangibles y apreciados de la República Argelina Democrática y Popular en el marco de su membresía no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU en favor de las causas islámicas en general y la causa palestina en particular. Y tratándose siempre del expediente palestino, el Plan Árabe, que tiene como objetivo reconstruir el enclave palestino en respuesta a los planes de Trump de tomar el control del enclave palestino, continúa cosechando más respaldo internacional. Este sábado, la Organización de Cooperación Islámica adoptó la iniciativa, que también fue acogida con satisfacción por los países europeos. Comentario de Kerem Mostfawi. El plan de reconstrucción de Gaza sin tener que desplazar a sus habitantes estimados en 2,4 millones adoptado el martes pasado en El Cairo por la Liga Árabe sigue recibiendo un creciente respaldo internacional.
La Organización de Cooperación Islámica anunció este sábado su adopción a esta propuesta elaborada en Egipto que contempla invertir 53.000 millones de dólares para rehabilitar el enclave palestino en un periodo de 5 años. La declaración se produjo al término de una reunión ministerial de emergencia celebrada ayer viernes en la ciudad saudí de Jeddah, que centró su sesión en la agresión israelí contra el pueblo palestino y los planes de anexión y desplazamiento de su territorio. El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica confirma el absoluto rechazo y la firme oposición a los planes dirigidos al desplazar al pueblo palestino, individual o colectivamente, dentro o fuera de su territorio, así como al desplazamiento forzoso, el exilio o la deportación de cualquier forma y cualesquiera que sean las circunstancias o justificaciones considerados como una limpieza étnica, una grave violación del derecho internacional y un crimen contra la humanidad. Por otro lado, numerosos países europeos expresaron su apoyo al plan de reconstrucción de Gaza. El jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez, resaltó a su homólogo palestino el respaldo de Madrid a este programa de reconstrucción que permite a los palestinos, según sus palabras, vivir en paz en su tierra. A este país ibérico se sumaron otros países lejanos de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, que acogieron favorablemente esa iniciativa árabe en una declaración conjunta calificándola de vía realista y subrayando que los esfuerzos para la restauración de Gaza debe basarse en un sólido marco político y de seguridad que garantice la paz y la seguridad a largo plazo. Acogemos con satisfacción la iniciativa árabe de un plan de recuperación y reconstrucción para Gaza. El plan muestra un camino realista para la reconstrucción de Gaza y promete, si se aplica, una mejora rápida y sostenible de las catastróficas condiciones de vida de los palestinos que viven en Gaza. Los esfuerzos de recuperación y reconstrucción deben basarse en un marco político y de seguridad sólido, aceptable para los palestinos. La adopción del plan árabe para la reconstrucción de la Franja de Gaza se produce en respuesta al controvertido plan del presidente estadounidense Donald Trump, que desató una ola de indignación internacional al haber propuesto tomar el control del enclave palestino y trasladar a sus habitantes hacia Egipto y Jordania para convertirlo en la Riviera de Oriente Medio. Rumbo al Sáhara Occidental y en ocasión del Día Internacional de la Mujer, el colectivo de defensores saharauis de los derechos humanos CODESA confirmó este sábado que las mujeres saharauis son las que más sufren los crímenes de guerra cometidos por la ocupación marroquí. En un comunicado emitido por CODESA se destacó que las mujeres saharauis han sido víctimas de bombardeos con napalm y fósforo blanco prohibido internacionalmente en 1976. Ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes. Las mujeres saharauis fueron víctimas de bombardeos con napalm y fósforo blanco prohibidos internacionalmente en 1976, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, secuestros, torturas, violaciones en los escondites secretos de la fuerza de ocupación marroquíes, acoso sexual y arrastre en la vía pública mientras participaban en manifestaciones pacíficas que reclamaban el derecho del pueblo a la autodeterminación y la soberanía sobre sus riquezas. Abundando siempre en el mismo expediente, el embajador designado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mohamed Azouk, acompañado por el embajador acreditado en Caracas, Mohamed Salem El-Rukaibi, mantuvo consultas y reuniones políticas con varios representantes y diplomáticos venezolanos. De acuerdo con la agencia de noticias saharaui SPS, las mismas reuniones permitieron dar repaso al estado de las relaciones bilaterales entre ambos países y a las vías para reforzarlas en diversos ámbitos de cooperación, especialmente en el campo del anticolonialismo, la promoción de la soberanía y el apoyo a la autodeterminación de los pueblos. Seguimos en África, pues hablándoles de África y sobre Libia. El grupo del Comité Internacional de Seguimiento en Libia del proceso de Berlín llamó a que los autores de crímenes internacionales en el país rindan cuenta de sus actos, ello como base para lograr la justicia y consolidar la paz en el país. Tras su reunión con el panel, la Corte Penal Internacional, la CPI, en La Haya, ayer viernes, los copresidentes del Grupo de Trabajo sobre
sobre derecho internacional humanitario y derechos humanos, incluida la misión de apoyo de las Naciones Unidas en Libia, instaron a una investigación neutral e imparcial de los crímenes cometidos, libre de cualquier interferencia política. Reiteramos la importancia de investigar en los crímenes atroces cometidos en Libia. La búsqueda de justicia debe seguir siendo independiente, imparcial y libre de injerencias políticas. Instamos a todos los Estados miembros de la ONU a cooperar plenamente con la Corte en consonancia con la remisión del Consejo de Seguridad, en particular garantizando el pleno acceso a los investigadores de la CPI, ejecutando las órdenes de detención y fortaleciendo los marcos jurídicos nacionales para la rendición de cuentas. A su vez, los presidentes del Grupo de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos en Libia destacaron la importancia de la rendición de cuentas y del fin de la impunidad para lograr una justicia y una paz duraderas en el país. La justicia para las víctimas y los supervivientes debe seguir siendo el centro de la transición en Libia, y la impunidad por los crímenes internacionales no puede ser una opción. Garantizar la rendición de cuentas por crímenes del pasado no es un impedimento para la paz, sino su fundamento. Lo hemos mencionado en nuestros titulares de esta noche. En Senegal, Francia retiró ayer viernes a su personal de varias instalaciones militares utilizadas por su ejército en Senegal. Las primeras en ser devueltas como parte de su retirada de este país situado en África Occidental. Un comunicado emitido por la Embajada de Francia en Dakar confirmó que París devolvió el viernes a la parte senegalesa las instalaciones y residencias de los barrios de Maréchal y Saint-Exupéry. Y en Rusia, en la guerra ruso-ucraniana, al menos 11 personas perdieron la vida y 30 otras resultaron heridas, entre ellas 5 niños, en ataques rusos con misiles y aviones no tripulados contra la ciudad de Dobropilla, en el este de Ucrania, según informó este sábado el Ministerio del Interior ucraniano. Otros 3 civiles perdieron la vida en un ataque con drones contra la región de Kharkiv, en el noreste del país, según añadió la misma fuente. Y en Grecia ahora el gobierno de centro-derecha de Grecia sobrevivió este viernes a una moción de censura por la peor catástrofe ferroviaria del país, mientras estallaban protestas para exigir responsabilidades políticas por el accidente de 2023. Este miércoles, diputados de centro-izquierda, izquierda y independientes presentaron una moción en la que afirmaban que el gobierno había perdido su mandato popular, una semana después de que cientos de miles de personas salieran a la calle para exigir justicia para las 57 víctimas del accidente, la mayoría estudiantes. Fue la mayor protesta en Grecia en años. Por su parte, la oposición ha acusado al gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis de eludir su responsabilidad en el accidente, de no solucionar las graves deficiencias de seguridad del ferrocarril y de ocultar pruebas que ayudarían a esclarecer las causas de la catástrofe. El líder de la oposición griega, Nikos Androulakis, del partido PASOK, antes de la votación declaró que ningún ciudadano iba a olvidar lo que pasó en ese grave accidente de tren. Ningún ciudadano griego perdonará su comportamiento inaceptable, su ataque a los ciudadanos que acudieron a las plazas, pero sobre todo a las familias de las víctimas. Cada día tenemos nuevos descubrimientos que nos llevan a una conclusión, que aquella noche se desveló el truculento rostro de un Estado incompetente e ineficaz. En las Américas ahora, los canadienses están boicoteando los productos y servicios estadounidenses, contra la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en todo el mundo. Veamos pues este comentario de Belkacem Feidaishawi. El viernes, solo un día después de conceder a Canadá un periodo de gracia arancelaria de un mes, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que se impondrían nuevos aranceles a la madera y los productos lácteos canadienses, incluido un arancel recíproco del 250% sobre los productos lácteos, algo que llevó a medidas inmediatas por parte de los canadienses.
En esta tienda en Chesterfield, un pueblo a una hora en coche de la capital de Canadá, Ottawa, se está retirando gradualmente los productos fabricados en Estados Unidos. La realidad es que la prórroga de 30 días de los aranceles nos permitió diversificarnos, por lo que dependemos menos del producto estadounidense. La tienda está cubierta de unas 20.000 pegatinas que dicen Proudly Canadian, en respuesta a los aranceles estadounidenses. Hay un enorme movimiento de compra Canadá, de compra local. Y no se trata de una gran empresa de marketing con una idea. Es popular, orgánico, de los propios canadienses. Y eso es lo que tenemos que entender, lo grande que es este movimiento. Se ha extendido por todo el país de la noche a la mañana. Don Ostris, que dirige una empresa de viajes en Canadá, en los suburbios de Ottawa, dijo que las reservas a Estados Unidos han caído en picado. En parte se debe al debilitamiento del dólar canadiense, pero sobre todo a una reacción contra los aranceles. Muchas de las respuestas son: no quiero viajar a Estados Unidos, no quiero darles mi negocio, no quiero gastar mi dinero ahí. O si teníamos alguna reserva hecha de hace un año, la cancelamos. Ni siquiera puedo explicar la diferencia entre todos los años que he trabajado. La diferencia es escandalosa en lo que respecta a no viajar a Estados Unidos. Los empresarios afirmaron que los aranceles harán que Buy Canadian se convierta en una característica a largo plazo del comercio local y continuará mucho después de que finalicen las amenazas arancelarias. Trump anunció el jueves que ha pospuesto los aranceles del 25% sobre mucho producto de Canadá y México durante un mes, en medio de temores generalizados de una guerra comercial más amplia. Y en Asia, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol llegó este sábado a su residencia en Seúl tras ser liberado de un centro de detención un día después de que un tribunal decidiera anular la orden de detención del líder destituido por cargos de insurrección. Yoon, de 64 años, sigue suspendido de sus funciones y continúan sus juicios penales y de destitución por su efímera imposición de la ley marcial el 3 de diciembre pasado. Señoras y señores, es con esta noticia que concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.